En el caso de la clase 2, consumen ácidos grasos y producen polihidroxialcanatos de cadena media, o sea, más o menos 6 a 14 átomos de carbono. Y en la clase 3 usan ambas fuentes, azúcares y ácidos grasos, y lo mismo, entonces ambas cadenas según pues la especie. En las características, entonces los de cadenas cortas tienen la característica de que son rígidos, en la cadena media son flexibles, y pues entonces los que presentan ambas cadenas son tanto rígidos como flexibles. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes vieron que lo que es clase 1 y clase 4, digamos que la bacteria consume lo mismo y produce lo mismo. Pero entonces, ¿en qué radica su diferencia? En que ellos tienen unas subunidades que están unidas al polímero, y lo que pasa es que, bueno, que ahorita les voy a explicar mejor, pero ellos, esto es como el sistema genético, ¿sí? O sea, toda la síntesis de ellos se basa como también en su sistema de genes. Entonces acá, como en términos generales para que me entiendan, esas son esas subunidades de las que les estoy hablando, y que cada uno, de acuerdo a su clase, tiene un tipo de gen o dos tipos de genes. Y pues estos son los sustratos específicos que son para estas subunidades. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el clúster de síntesis de PHA. Como les venía hablando con la síntesis, un clúster es un sistema asociado de genes que están encaminados a cumplir la misma función, ¿verdad? En el caso de los gránulos citoplasmáticos están encaminados a codificar una proteína. Entonces, como vieron ahorita, si se fijaron en esas subunidades, hay un gen que está en todos ellos, en todas las clases, que es la PHAC. Y pues como dice ahí, este es un gen de la PHA sintasa, que lo que pues está presente en todas estas, por ejemplo, todos estos son microorganismos que son productores de PHA, y pues entonces es una enzima crucial pues para la síntesis de este. Bueno, acá es un ejemplo de una cadena media. Básicamente estos son los genes de los que les vengo hablando, que cada uno pues tiene su función, pero entonces acá estamos como enfocándonos en PHAC, que es el que está presente en casi que en todos los microorganismos que producen los polihidroxialcanoatos, y que entonces los vuelven, o sea, son capaces de esta síntesis. Entonces ya llegando un poquito al tema de la degradación y las aplicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Como les mencionaba, los polihidroxialcanoatos son muy buenos en el sentido de que son biodegradables rápidamente, y esto ocurre debido a que esos gránulos son hidrolizados por otros microorganismos que vienen a ellos por su fuente de carbono y energía, porque como les dije, ellos los acumulan como fuente de carbono y de energía. Y entonces ellos lo hacen por medio de esas depolimerasas que en el sistema genético que ellos tienen están pues con la nomenclatura es la PHAZ, que está entre las PHAC, que son como las principales en la síntesis. Y pues básicamente estas son secretadas por sus células, y pues lo que hacen es adherirse a la superficie del polímero y ayudan a que se vuelvan monómeros independientes. Entonces acá hay un ejemplo que nos proporciona el artículo, y es la degradación completa del polihidroxialcanoato en menos de 50 días. Entonces, pues verán que realmente es biodegradable, y es en un corto periodo de tiempo. Hablando de las aplicaciones, entonces básicamente tiene diversas aplicaciones. Entonces pues sabemos que podrían llegar a sustituir a los plásticos derivados del petróleo actualmente. También están en biocombustibles, productos de higiene e injertos en medicina, por el tema de las características de síntesis y biodegradabilidad que tienen, y que tienen características físicas similares al plástico, pero no son iguales en el sentido químico, o sea, no se asemejan en ese aspecto, porque esto pues digamos es algo más como síntesis propia de los microorganismos. Buscamos como para hacer un paralelo de las investigaciones recientes. Entonces, en unos estudios recientes se ha visto que lo que es la familia de los bacilos y las pseudomonas son grandes productores de polihidroxialcanoatos, y pues ellos se caracterizan por esa capacidad hidrolítica que tienen con las enzimas que actúan sobre ellos para producir esos polihidroxialcanoatos. Y para lograr aislar esas mejores cepas de bacterias, pues se han trabajado de manera molecular. Entonces, por ejemplo, con PCR. Entonces, ya llegando a las conclusiones, entonces, como dicen, los polihidroxialcanoatos pues representan realmente una alternativa biodegradable. Aquí no toqué un poquito el tema, pero pues digamos que a nivel
de costos. Sí es un poquito más, pues, como elevado el tema del costo para la producción y de pronto por eso no se ha vuelto como tan competitivo en el mercado con los plásticos derivados del petróleo que actualmente pues siguen siendo producidos en masa, pero pues sigue siendo una alternativa que si realmente se desarrolla más podría ser llegar a reemplazarlos. Como les mencioné, entonces la enzima, la PHA sintasa, es importante en la síntesis de ellos para poder observar realmente la formación de los polihidroxialcanatos y pues su posterior uso. Y pues nada, en términos generales, creo que ven que realmente desde los microorganismos que son las bacterias podemos realmente obtener productos que nos van a beneficiar a todos como sociedad, como mundo, o sea, algo que usamos diario, que, o sea, sí, está en nuestro diario vivir y común. Y pues así como datico así demás que de pronto no mencionamos, fue que ustedes se preguntarán cómo, o sea, yo tengo el polihidroxialcanato en la bacteria, pero entonces yo luego cómo veo reflejado eso en algo físico, en algo de que, ay, no sé, es el plástico. Bueno, pues resulta que hay maneras, hay tanto de manera mecánica como manera química para poder obtener esos polihidroxialcanatos que están dentro de esa bacteria y poderlo ver reflejado en un producto físico. Entonces, de manera mecánica puede ser por centrifugación o lavado, leímos por ahí que pueden llegar a obtener esos polihidroxialcanatos, y con el tema químico entonces usan diferentes sustancias y reactivos para lo mismo, pues de la bacteria poder obtener estos polímeros. Muy bien, vamos a pasar a una sesión de breve preguntas de parte de los estudiantes. Una pregunta, pues si también como el plástico, pues digamos en términos costos, pues sería más barato que el plástico, o el plástico es más barato que este plástico. ¿O por qué no se ¿En producción? Sí. No, en producción sí siguen siendo un poquito más, o sea, costosos, porque como les dije, o sea, viene desde un proceso molecular, porque tenemos que determinar bien cuáles son esas bacterias que son capaces de sintetizar esos polihidroxialcanatos, esos polímeros. Y luego entonces el proceso del tema, por ejemplo, de poder extraer ese polihidroxialcanato y poder llevarlo a algo más industrial, pues también, o sea, los costos sí o sí en este momento están elevados. Y que pues también sea como rentable, porque si uno compara el precio de un plástico derivado de petróleo que ya se produce más y es mucho más barato, a lo que puede ser un biopolímero pues degradable, pues ya la gente va a decir, no, esto es más caro, entonces no lo compro. ¿Cuál es el proceso que realiza como tal este biopolímero para convertirse, digamos, en un producto final como una bolsa? O sea, ¿cuál es ese proceso? ¿Cómo se trata? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, o sea, tú preguntas cómo es el proceso hasta llegar a un producto Sí, porque, físico. o sea, es muy curioso porque se extrae y qué se extrae como tal, o sea. Es que en los gránulos citoplasmáticos que tienen, estos son polímeros, ¿sí? Entonces yo extraigo este polímero para poder hacerle como, o sea, es que esto es más como, o sea, ya la parte Sí, ya es como industrial, la parte exacto, de que lo tratan, entonces como les decía, molecularmente yo determino qué bacteria tiene ese gránulo citoplasmático con ese polihidroxialcanoato, ¿sí? Luego de eso, entonces ya yo lo extraigo, ya sea de manera mecánica o química, pues dependiendo de las condiciones también del microorganismo, porque no todos se adecuarán a cada una de ellas. Y ya más allá, o sea, ya como tal a la producción, sí. No, es que mi pregunta era porque entonces, como tal en el proceso de un producto final, ya no se utiliza actividad microbiana. No, sino que ya o son- sea, exacto, ellos llegan hasta que son capaces de producir ese polímero y nosotros ellos lo puedan extraer. De hecho, hay una empresa que se llama Biopol que se dedica a realizar estos como vasos, cubiertos, cuchillos en base a los polihidroxialcanatos y no a plásticos derivados de En una de las explicaciones que mostraban decían que se utilizaban ese producido en injerto. En el documento explicaron cómo es el proceso o cómo se utiliza en ese proceso. No tanto, o sea, se dice que tienen la aplicación en la medicina. ¿Qué dicen los demás? Pues como mi compañero lo dice, en el documento prácticamente se limita a mencionar las posibles aplicaciones y no especifica muy bien. Pero pues sí se sabe que, como ella mencionaba, básicamente es por su composición química.
por su composición natural, que es intracelular de las bacterias. ¿Vamos? Pues, o sea, va muy de la como para complementar, que va muy de la mano con eso de que, o sea, tienen esa capacidad de biodegradabilidad y que químicamente no se asimilan a la producción química que tiene un Plástico un derivado del plástico derivado del petróleo. Entonces, realmente sí por eso dicen, o sea, no te podría decir bien como cuál es ahí como la función real, pero sí se usa por el tema de que son biodegradables y entonces su síntesis es a partir de algo muy propio de ellos, ¿sí? No es nada químico de que yo esté alterándolo para que puedan generarse. Yo creo que dejamos ahí porque no alcanzamos a la siguiente, muy interesante. Quienes lo discutimos más adelante. Gracias. Pasan las siguientes chicas. Ay, verdad, qué buenas palabras. Yo, entre las tres, hay que hacer un video con fondo blanco y negro. Yo fui todos aquellos. Uy, Ya estoy derechado, se queda no, pero de pronto tenés echado la me tocó irme en carro. ¿En serio? Me tocó en carro. ¿Qué? Que es que ella decía, no, ya no gasta en carro. Y yo dije, ¿Vos? "Yo No creo que vaya a gastar plata. Me en tomas un por carro. una pobre diabla. No, pero yo no. No, sí, Yo me vengo a pie. Ah, yo no. Yo me vine a pie. Manuela se vino en moto. Manuela es de las que si no tuviera novio con moto, se viene en carro también. Sí. Sí, va. No, bueno. No, pero Manuela no camina. No, yo me vengo a pie. No, Manu casi no camina. Manuela es más... Más pipí. Sí, la vez que fuimos a Salud, duró todo el camino quejándose. Ah, sí, tan bonito. Ya dice, yo salimos recién almorzado de comer todas sudadas. Yo cuando llevé a Manuela hasta tu casa para agarrar carro de ahí, yo veía la carita de Manuela porque es que yo le dije, sí, por acá cerca. Y yo No, veía pues que eso no es nada. se pasaban las cuadras y yo lo veía Es con que eso depende, porque es que yo, por ejemplo, para mí cerca son 20 4 cuadras. kilómetros. Por ejemplo, de aquí a mi casa yo lo siento cerca, pues no, tampoco tan cerca, pues. Pero, ay, ¿qué pasó, Valentina? ¿Está mal? No, yo he atravesado de pero por eso me gusta grabar en montañas, Pero yo sí me he venido. Valentina también se vendría. A ver, niveles de fifí, siendo una la más fifí. Manuela, usted, Yelitza. No, yo no sé entre ustedes dos quién es como más ñorita. O sea, más de calle, más de calle. Hola, buenas chicos. En esta oportunidad vamos a presentarles el artículo llamado Innovaciones Biotecnológicas y Aplicación Terapéutica de Pediococcus y Bacterias Acidolácticas, el microorganismo de próxima generación. Entonces, aquí podemos observar el artículo original con su nombre original y los autores. Entonces, las bacterias acidolácticas son las bacterias gram positivas no patógenas que se caracterizan por su producción de ácido láctico a partir de la fermentación de carbohidratos. Este ácido láctico es muy utilizado a nivel industrial, ya que nos permite realizar la producción de todos los productos lácteos, y a su vez esto va a estar potenciado gracias a los probióticos que estas bacterias va a otorgarles a estos productos y que va a afectar en el microbioma del cuerpo y a su vez en el sistema inmune.
Acá entonces ese es un artículo de revisión, pero entonces vamos a enfocarnos principalmente en la edición genética por CRISPR y por plásmidos. Y entonces tenemos aquí un breve resumen de las bacterias acidolácticas y las características que estas tienen. Primeramente, entonces, puede ser modificada genéticamente, ya que entonces nos permite hacer inserciones o deleciones en la bacteria. Ese es un vector alimenticio, el cual permite que pueda ser consumido de manera segura para los humanos. Y tenemos aquí a CRISPR, que es una de las opciones que nos brinda el artículo para modificar genéticamente esta bacteria. Tenemos las enzimas antioxidantes como el SOT y el CAR, y los tioles como el GSH y la TRX, que entonces va a proteger a la bacteria cuando se encuentre en un estrés oxidativo, ya que entonces pues, podemos observar el sistema ROS, que va a terminar afectando a estas bacterias. Entonces con estas enzimas se va a evitar que terminen afectándolas a sí mismas y puedan sobrevivir a estos ambientes hostiles en el que se pueden presentar. Y también tenemos el mecanismo respiratorio, que a su vez va a regular la forma en la que esta bacteria expresa estos componentes ROS. Entonces, tenemos primeramente los plásmidos, los cuales son pequeñas moléculas circulares que se encuentran en la parte externa del ADN principal de la bacteria y se puede transferir los genes entre células. Esto va a proporcionar la ventaja como por ejemplo la resistencia a los antibióticos. Entonces tenemos aquí primero la secuencia de ADN que queremos utilizar para insertar y el plásmido que va a ser nuestro vector. Entonces por medio de enzimas de resistencia va a abrir este plásmido y va a permitir la inserción de este ADN, generando un plásmido de vector con el ADN de interés que va a permitir la modificación genética. También tenemos a CRISPR-Cas9, que es una herramienta de edición genética que fue descubierta primeramente en las bacterias y en la forma en la que ellas se defienden ante los virus. Entonces, CRISPR tiene una proteína enzimática denominada Cas9, la cual va a transportar este ADN hacia el punto específico de la secuencia que se quiere identificar, ya que como el ADN es complementario al ADN, pues entonces va a llegar específicamente a ese punto y va a realizar el corte gracias a la propiedad enzimática que tiene el Cas9. Entonces, esto va a permitir la modificación del gen de una manera mucho más precisa y natural, ya que viene a partir de las bacterias. Entonces aquí podemos observar cómo las bacterias, la acidoláctica, en este caso Lactobacillus, utiliza estos plásmidos a su favor. Entonces, a partir del uso de estos plásmidos, vamos a tener un vector y un promotor que nos va a dar un efecto. Entonces, primeramente tenemos el promotor P2 que va a ser regulado por zinc, el cual se va a activar dependiendo de la concentración de zinc que hay en el medio. Esto puede ayudar a expresar ciertas proteínas que se liberan dependiendo de la concentración de zinc que hay. También tenemos el promotor de pH inducible que se va a activar dependiendo del cambio del pH que se encuentra en el medio. Entonces también tenemos la promotor por presencia de silosa, que lo que va a hacer es activar la producción de la proteína activada por el carbono cuando se encuentra fermentando una azúcar específica, como en este caso sería la silosa. También tenemos el promotor inducido por condiciones de estrés, el cual va a dar la ventaja de poder permanecer en su supervivencia cuando se encuentra en ambientes hostiles, como en el caso del pH o en el caso del aumento de la temperatura. Y esto es muy útil para la conservación de los alimentos. También tenemos, por último, un sistema de traducción de señales de dos componentes que va a ser nivelado por la lisina. Y entonces esto va a tener una expresión de las proteínas mucho más regulada, en la que sí o sí tiene que estar intermediada por medio de la lisina. Entonces, acá es un breve resumen de cómo los plásmidos y cómo el uso de los plásmidos puede beneficiar a las bacterias acidolácticas. Tenemos que gracias a los plásmidos pueden tener mayor capacidad de resistencia ante las condiciones adversas que se les puede presentar, como por ejemplo las pasteurizaciones, que entonces cuando se encuentra en un cambio de pH o en temperaturas extremas va a permanecer su supervivencia. También tenemos la fermentación láctica,
que lo que va a hacer es mejorar la producción del ácido láctico y los compuestos fermentativos, y a su vez va a potenciar, digamos, cosas como el sabor o que sea más espeso, la textura que tenga el componente de los productos lácteos. También el biocontrol, el cual va a ayudar a suprimir los patógenos que pueden hacerle daños al consumidor. Entonces, esta es una forma natural de biocontrol para la preservación de alimentos. Y también tenemos las aplicaciones terapéuticas que pueden ser como vitaminas para mejorar la salud digestiva. Acá también tenemos una tabla de CRISPR-Cas9 que de igual forma también va a tener su efecto en las bacterias acidolácticas. Digamos, la primera lo que va a hacer es dirigir el ARN guía a la secuencia que se quiere modificar. Esto le va a permitir una resistencia ante los fagos que se pueden encontrar en las industrias alimentarias que producen este tipo de productos. Tenemos ejemplo también el inducible, el cual se va a activar cuando sea necesaria la producción de diferentes compuestos, como serían las bacteriocinas, que favorece la biopreservación de estos alimentos. También tenemos la tercera, que sería CRISPR-Cas, con la recomendación de ADN doble cadena, que le va a favorecer la tolerancia al estrés ante el ambiente en el que se pueda encontrar, el reemplazo de Cas-G por Cas-GD10A, que le va a permitir una mayor productividad de ácido láctico. CRISPR-Cas-G, asistido por la recombinación de ADN, que va a permitir introducir nuevos genes en el genoma de las bacterias, permitiéndole que estos puedan expresar diferentes compuestos o productos, ya sean potenciados o que favorezcan como tal el crecimiento de estas bacterias. La recombinación de ADN doble cadena, que le va a permitir capacidad de resistencia ante ciertos patógenos que puedan afectar su supervivencia. Y tenemos la interferencia, que va a permitir suprimir genes no deseados que puedan afectar en el crecimiento de las bacterias acidolácticas. Entonces, acá también volvemos a observar un pequeño resumen en el que entonces el CRISPR puede dar la capacidad de tener resistencia a fagos que pueden afectar su crecimiento. Tenemos también eficacia en la fermentación, en la que se pueden escoger mejores cepas para la fermentación y la producción de los compuestos acidolácticos, inhibición de la resistencia a antibióticos y las nuevas propiedades que va a hacer potenciar la parte probiótica de estos compuestos. Finalmente tenemos las conclusiones en el que Pediococcus es una alternativa eficaz y natural, sobre todo pensando en la capacidad productora de los probióticos. El estudio de esta bacteria aporta soluciones sostenibles e innovadoras, y como el uso de las herramientas de plásmidos y CRISPR puedan ser herramientas claves para modificar las bacterias acidolácticas. También dentro de las conclusiones podríamos observar cómo herramientas como CRISPR y la ayuda a la inteligencia artificial podría potenciar el uso de estos tipos de herramientas y la especificidad que estas pueden tener. Y aquí podemos observar las referencias. ¿Sí? Gracias, Silvia. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas? Sí. Ángela o Yelitza. Bueno, las dos. Bueno, Yelitza. gracias. ¿Cuál es la diferencia entre CRISPR-Cas y otras técnicas de edición genética? Pues es que básicamente pues CRISPR-Cas es muy específica, o sea, esta como tiene una secuencia de ARN guía, esta sabe en qué parte del genoma ubicarse y corta son los nucleótidos que tenga pues esta secuencia de ARN. Esta es más específica, es natural y además esto pues es más eficiente. Básicamente esa es porque digamos la diferencia entre los plasmidos es que los plasmidos pueden, digamos, cuando son cortados, estos pueden tener como unos extremos libres, que sí creo que se llaman extremos pegajosos, digamos, y también puede dar a mayor diversidad o a diferentes cambios. Ángela. Lo que pasa es que al principio, pues, nombraron como ahí se llama Pediococcus,
pero después empezaron a hablar pues bastante como de la familia de Lactobacillus y pues digamos que me confundió un poquito, entonces quiero saber cómo se relacionan, o sea, qué tiene que ver esto. Vale, lo que pasa es que tanto Lactobacillus como Pediococcus son bacterias ácido lácticas. Entonces, normalmente, hasta el momento, la que más se ha como estudiado es Lactobacillus, ¿sí? Pediococcus antes era, digamos, usaba más como para la industria alimentaria y ya. Pero se dieron cuenta que Pediococcus tiene una gran capacidad para llegar como al nivel que está Lactobacillus y pues se utiliza, digamos, el ejemplo de Lactobacillus porque como es la que más se utiliza, es la que más se le han hecho todos los estudios del CRISPR, del Plasmios, entre otros. Y lo que se quiere probar ahí es pues la gran capacidad que tienen las bacterias ácido-lácticas y demostrar que eso que se hace con Lactobacillus se quiere hacer con Pediococcus. Por eso el título dice que es como de nueva generación, porque se quiere hacer lo mismo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno. Listo, dejamos ahí entonces, gracias. Bueno, mis estimados estudiantes bien ponderados. Estudiantes, bueno, yo me imagino que todos ya revisaron sus calificaciones. ¿Cierto? Bueno, si no lo hicieron, revisen, alguien se le quedó. Entonces, hoy realizamos una primera revisión en horario de 2 a 3:45. Mañana tenemos un espacio de 8 a más o menos 9:50. 7 a 12, 6. En la tarde. Profe, en la mañana. En la tarde de 4 a 5 es el único espacio que ¿De 4 a 5? Hagamos una cosa, mañana de 4 a 5 quienes puedan asistir vayan y nosotros pensamos en otro horario de revisión para la próxima semana. Pero la idea es que todos puedan revisar también. ¿Y el de las 9:50? Y el de 8 a 9:50. Voy a ir a comprar un juguete. ¿Sí? ¿Quiénes van en ese horario mañana? Bueno, ya está mejor, pero miren, dice morado. O sea que sí. A las 9, sí. ¿A las 9? No, ¿Tienen clase de qué hora? De 7 a 9. Ah, bueno. De 9:50 y por lo menos alcanzamos a revisar. Manuela, el mensaje que mandó Natalia Bueno, yo que les recomiendo, no falten a clase. Tenemos que ir a otro día. Podemos cuadrar otros horarios la próxima semana. Y el Tampoco lunes es que tengan ya tanto no pero habrá universidad, todos se van a quedar con la ya revisión. terminamos. ¿Listo? La primera vez no, lo del microbiólogo no es este lunes. Ese sí. Y después de eso el anfiteatro más bien. Oigan, oficio es acumulativo. ¿Ah? ¿Oficio es acumulativo? Pues se supone que no. Pero Pues no sé. no sé, pregunto. Oficio es acumulativo, Eli. Es acumulativo oficio. No, en inmunología. Menos mal. Casi mato mi celular. Yo no tengo nada que ir a reclamar. A lo del parcial, la revisión. Está bonito. Luego se confundieron. Tiene pinta de que es tuyo más que de que es mío. Algo que tenga pinta tuyo tiene que estar todo bien. Rayadito. Robado. Tiene que ser robado. Me arrepentí de no robarme ese lapicero que vi ese día y tirado. Bueno, continuemos con el tema de catabolismo. Estábamos hablando específicamente del catabolismo de los lípidos. Alcanzamos a revisar las mineralidades en cuanto a la producción de enzimas que atacan tanto extra como intracelularmente a los lípidos complejos y los parten en subunidades.
y revisamos más en detalle uno de esos procesos, que es el de la beta oxidación, que es de los más relevantes, el más importante tal vez, en términos de aprovechar lípidos para procesos catabólicos subsecuentes, en este caso específicamente como fuente de energía. Y hablábamos un poco de eso, ¿no? Llegábamos a la conclusión, entre otras, de que la beta oxidación, o mejor dicho, el catabolismo de un lípido puede llegar a generar mucha más energía que el de un carbohidrato de tipo monosacárido, por ejemplo la glucosa. Sin embargo, pues existen más compuestos que pueden generar energía. Recuerden que todo esto de lo que estamos hablando se está presentando en el ámbito de la heterotrofía, ¿no? Estamos hablando hablamos de catabolismo de carbohidratos, ahorita de lípidos, pero también vamos a hablar un poquito de hidrocarburos y de proteínas, ¿sí? ¿Qué es un hidrocarburo? ¿Qué creen? ¿Qué saben ustedes? Una molécula de hidrógeno. Es una cadena larga de carbonos. Todo eso sería un carburo. Con hidrógeno. Ustedes, bueno, mentira, no sé, ¿ustedes vieron química orgánica? Sí. Un hidrocarburo es un compuesto que contiene carbonos e hidrógenos. Eso es todo. Y según esa descripción, muchos compuestos pueden ser hidrocarburos. Lo que pasa es que a veces uno lee hidrocarburo y lo relaciona con otra cosa. De pronto uno lo relaciona, o digo uno, yo por ejemplo lo relacionaría mucho con hidrocarburos del petróleo, por ejemplo. ¿Sí? Pero pues es un tipo de hidrocarburo. Hay muchos. Entonces, los hidrocarburos, desde el punto de vista químico, no son más que estas estructuras que son muy sencillas, son muy simples, tienen estructuras lineales, cíclicas o mezclas entre compuestos lineales y cíclicos. Aquí tenemos algunos cuantos, y entre estos tenemos alcanos, alquenos, alquinos. Bueno, no repito lo de la química orgánica porque creo que ustedes lo conocen. Los hidrocarburos que ustedes están observando aquí se denominan alifáticos y son lineales y son muy comunes precisamente en algunos compuestos que nosotros relacionamos como contaminantes, por ejemplo el petróleo. Entonces el petróleo tiene hidrocarburos alifáticos, pero por ejemplo el aceite de cocina, que hablábamos hace una semana de los ácidos grasos y ácido omega 6, un montón de cosas. ¿Ustedes saben qué pasa cuando el aceite se quema? Sí. Bueno, se puede reutilizar quién sabe cuántas veces. Sí, depende de la persona que está cocinando. Entre más negro, más rico, no sé. Pero entre más quemado está, uno no lo sabe. Pero lo cierto es que a medida que se van quemando los ácidos grasos, se van modificando. Puede que se partan, puede que generen compuestos distintos, y algunos de estos compuestos son hidrocarburos. De hecho, si uno ve esta estructura, uno dice, pues un ácido graso es un hidrocarburo. La diferencia, ¿cuál es? Que tienen un extremo. ¿Recuerdan que tenían un extremo? ¿Un iso qué? Glicerol. A ver. Por lo demás es un hidrocarburo. ¿Listo? Bien, ¿por qué entonces lo consideramos como algo aparte? A ver, realmente es por el origen, por la procedencia. Un hidrocarburo del petróleo, por ejemplo, que uno lo asociaría con algún tipo de contaminante, pues tiene la misma estructura que un hidrocarburo común y corriente. Y existen microorganismos. Yo creo que aquí varios grupos que han presentado artículos han hablado algo, por lo menos han mencionado algo sobre biodegradación, sobre bioremediación, sobre un montón de técnicas relacionadas, y lo que tenemos que saber es que pues el hidrocarburo convencional que tiene esta estructura, por lo general tiene propiedades de solvente, por lo general tiene propiedades de compuesto polar. Y por lo tanto puede que sea muy difícil para un microorganismo atacarlo, degradarlo. ¿A qué voy con todo esto? A que incluso estos compuestos que pueden llegar a ser contaminantes no son fuentes de energía y de carbono para los microorganismos que sean capaces de degradarlos.
Por ejemplo, tenemos aquí el octano y su contraparte, el ácido octanoico. El octano es un hidrocarburo lineal de 8 carbonos. Súper simple la estructura. Pero si transformamos este octano en un ácido graso, pasa a llamarse ácido octanoico. Aquí vemos cuál es la diferencia entre los dos. Entonces, para que un microorganismo sea capaz de utilizar un hidrocarburo, lo tiene que transformar en un ácido graso. En un ácido. Y una vez lo transforma en ácido graso, ustedes ya saben que sigue de ahí en adelante, ¿no? Beta oxidación. Entonces es sencillo. ¿Qué pasa antes de este paso que está acá? Antes de llegar a este estadio de ácido, pues es lo que les quiero mostrar. El octano, como ustedes lo ven acá, es un hidrocarburo. Recuerden, hoy lo veíamos de hecho con las personas que alcanzaron a revisar parcial. Si un compuesto es una fuente de energía, muchos se equivocaron, ¿no? Es porque ¿qué? Es porque puede ceder electrones, ¿no? Los puede donar. Ya estoy viendo caras de ¡no! Bueno, los puede ceder. ¿Y de qué manera los va cediendo? Pues siendo modificado, ¿no? Con la glucosa por lo menos veíamos que se transformaba como en unos 7, 8 compuestos distintos antes de ser transformado en piruvato. Lo mismo pasa acá, y esas transformaciones se basan en unas enzimas que en términos generales insertan átomos de oxígeno en la molécula del hidrocarburo, es decir, tienen actividad oxigenasa, insertan un oxígeno. Entonces fíjense que el hidrocarburo, en este caso el octano, es transformado en un alcohol, en este caso en un alcohol primario, que es el octanol. ¿Cuál es la diferencia entre el octano y el octanol? Pues acá se insertó, ustedes ven que se está marcando con un color diferente, un átomo de oxígeno y sufre una hidroxilación, básicamente. Y por lo tanto ya dejó de ser un hidrocarburo y pasó a ser un alcohol. ¿Qué sigue? Pues sigue siendo transformada. El siguiente paso es una deshidrogenación, que tiene acá una deshidrogenasa. Otra deshidrogenación para generar al final un ácido. ¿Qué es lo más relevante de esto? Dos cosas. El metabolismo de los hidrocarburos lineales alifáticos es esencialmente el mismo de los ácidos grasos, con la diferencia de su fase inicial. El hidrocarburo debe ser transformado hasta un ácido graso por una reacción inicial que es de oxigenación, y de ahí en adelante por deshidrogenaciones, hasta transformar el hidrocarburo en alcohol, el alcohol en aldehído y el ácido y el aldehído en ácido. Y una vez llega al ácido, puede irse a la beta-oxidación, ¿cierto? No es más. Lo que viene de ahí en adelante es lo mismo que ya vimos hace una semana para los ácidos grasos. ¿Qué pasa con los hidrocarburos que no son lineales, que tienen este tipo de estructura, que son los más comunes en cuanto a contaminantes ambientales, que son los más comunes en cuanto a compuestos tóxicos que ni siquiera vienen del petróleo, ¿no? Muchos de ustedes utilizan jeans, no siempre son azules, pero tienen algún tipo de... Ustedes saben de dónde sale ese colorante, tal vez yo lo mencioné en algún momento acá. Son colorantes, algunos, una buena parte provienen de derivados del petróleo, de la industria petrolera. Algunos otros vienen de plantas, pero tienen una estructura similar a esta que estamos viendo acá. Son colorantes de tipo azo. Eso quiere decir que pueden ser contaminantes en realidad. ¿Cómo se degradan ese tipo de compuestos? ¿Cómo un microorganismo puede obtener energía a partir de estos compuestos? La respuesta corta es volviéndolos lineales. ¿Sí? Esa es la respuesta más corta, pero no es la respuesta completa. ¿Qué va a pasar? Bueno, esto que está aquí yo me lo voy a pasar y ahorita regreso a esto. Tenemos un compuesto aromático, un anillo aquí, bencénico. Y fíjense lo que pasa con el benceno antes de poder ser aprovechado por completo. En primer lugar, lo ataca una enzima que es una monooxigenasa.
parecida a la que vimos para los hidrocarburos alifáticos. Si es una monooxigenasa, quiere decir que inserta un átomo de oxígeno. Si es monooxigenasa, quiere decir que existen dioxígenos, que pueden insertar dos átomos de oxígeno. Entonces fíjense que el benceno al ser oxigenado genera un epóxido y por transformaciones sucesivas forma un alcohol, algo similar a lo que pasaba con los hidrocarburos alifáticos. Un alcohol, imagínense ustedes el alcohol etílico, el alcohol antiséptico que ustedes tienen en su casa. Si ustedes lo mezclan con agua, ¿se mezcla? Allá dijeron no, aquí dijeron sí. Si ustedes tienen un vaso, medio vasito lleno de agua, y le agregan alcohol, ¿se separan o se mezclan? No todos los alcoholes hacen eso, pero en el caso del etanol sí lo hacen, ¿no? Algunos otros solventes no lo hacen, pero el etanol sí. ¿Por qué? Porque los alcoholes tienden a tener niveles de solubilidad, pues no, tal vez no son los más altos, pero en el caso específico del etanol, y por ejemplo un benzenoliol como estos que están acá, tienden a ser más solubles en agua que cuando no tienen un grupo hidroxilo, y que cuando no son alcoholes. La consecuencia directa de que aumente la solubilidad de un compuesto es que es más biodegradable, inmediatamente, es más fácilmente utilizable. Y aquí vemos que ese alcohol finalmente se va a transformar en un compuesto que tiene dos grupos hidroxilo y que se denomina catecol. El catecol es un intermediario central de la degradación de los hidrocarburos de este tipo, aromáticos. Y, digamos, hablándolo un poco coloquialmente, si un hidrocarburo aromático se transforma en catecol, fijo, se puede aprovechar como fuente de energía. Y digo esto porque así como está, todavía está cerrado el anillo. Pero para que el catecol se abra en una molécula lineal y pueda ser utilizado por otras rutas o pueda ser partido, pues realmente es muy fácil, ¿no? Casi que cualquier microorganismo lo puede hacer. ¿Qué es lo que casi no pueden hacer todos los microorganismos? El paso inicial. Eso quiere decir que el metabolismo de los hidrocarburos, tanto alifáticos como aromáticos, tiende a depender en gran medida de la primera enzima que ataca al hidrocarburo. Entonces, si yo tengo una bacteria que no produce benceno monooxigenasa, pues nunca la va a poder usar. O sea, lo que más se dificulta es la oxigenación inicial. Solo una pregunta. O sea, ¿esos procesos del catalismo de los hidrocarburos tienen que ser estrictamente aeróbicos? No tienen que ser estrictamente aeróbicos. Entonces, los más comunes son los aerobios, en realidad, pero los anaerobios también son muy frecuentes y son más frecuentes para hidrocarburos no tanto de este tipo que son simples, que no están sustituidos, sino para los hidrocarburos halogenados, es decir, los fioles. Por ejemplo, hidrocarburos que contienen átomos de cloro, sobre todo, o de flúor, son mucho más complejos de degradar. En condiciones de anaerobiosis, algunos microorganismos producen enzimas que pueden atacar estos hidrocarburos. Entonces, son oxigenasas, sí, pero entran dentro de la categoría de las halogenasas. Son totalmente diferentes, ¿no? Pero sí, también inicialmente pueden haber oxidaciones. Digamos, ese paso inicial casi siempre es una oxidación, sea monooxigenación o dioxigenación. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, nosotros presentamos el tema de las hidrocarburos, trataba ese tema muy a fondo. Y lo trataba pues en base a las enzimas que tenían ellos que podían aprovechar y a su vez varios microorganismos alrededor aprovechaban también los residuos de estos. Pregunta, ¿tiene algo que ver esto con lo que ellos, porque las entradas de bacterias siempre eran cerca de fuentes de agua? ¿Tiene algo que ver que sean cerca de fuentes de agua o no necesariamente? De hecho, la mayor diversidad de microorganismos que son capaces de hacer esto ni siquiera están en el agua, están en el suelo. Y el suelo es la matriz más diversa de todas. Entonces, no tiene que ver tanto con el agua. Ahora bien, si es una fuente de agua, por ejemplo en Barrancabermeja, no sé quiénes han estado en Barrancabermeja.
Hay unas ciénagas, unos laguitos que uno pasa por ahí y uno dice, uy, esto se ve como medio radiactivo, ¿no? Bueno, es un cuerpo de agua, es una fuente de agua natural, pero está contaminada. Y entonces ahí sí que hay muchos que pueden hacer esto, porque se han seleccionado. Porque hablábamos nosotros hace ya bastantes clases que un microorganismo sobrevive en un ambiente cuando se adapta a ese ambiente. Entonces hablábamos que la ley de Shelford, la ley del elemento limitante del crecimiento, todo eso aplica para ese caso. Entonces si yo me voy a ese laguito en Barranca Bermeja, seguro ahí encuentro mucho más que si me voy aquí a la fuente que queda aquí entrando al auditorio fundamental. Irene. No es tanto la fuente en realidad. No es tanto. Bueno, llegamos al catecol. El catecol, que aquí continúa, es atacado a su vez por otras oxigenasas. En este caso son dioxigenasas, y fíjense que dice catecol 1,2 dioxigenasa. Ese 1,2 determina en dónde se insertan los átomos de oxígeno. También hay catecol 2,3 dioxigenasa. Pero lo cierto es que este catecol es oxigenado nuevamente y la consecuencia es que se parte el anillo, ¿cierto? Se abre, se transforma en un compuesto lineal. Ahora, cuando se transforma en un compuesto lineal, ¿qué pasa con ese hidrocarburo? Pueden pasar varias cosas, ¿no? Fíjense lo que sucede. Dependiendo de si la oxigenasa o la monooxigenasa es 1,2 o 2,3, el anillo se parte en regiones distintas, ¿sí? Esto es lo que pasa con una 1,2 dioxigenasa y esto con una 2,3 dioxigenasa. En ambos casos se abre el anillo, pero puede dar lugar a moléculas diferentes. Por el lado de la 1,2 dioxigenasa se producen sobre todo dos intermediarios que son claves, el succinato y el succinilcoenzimado. Ambos entran directamente a cicloelektrón, por lo tanto ya sabemos qué va a pasar con ellos. Y por el otro lado, se puede generar piruvato y acetaldehído. Ambos entran al ciclo de Krebs, solamente que en puntos distintos. En conclusión, la diferencia más grande entre el metabolismo de un hidrocarburo lineal y uno aromático, ¿cuál sería? ¿Qué piensan ustedes? El lineal puede utilizarse bien en esa producción de energía. Tengo que primero desarmarlo, tengo que convertirlo en una fórmula. El lineal te va a dar un producto exacto en cambio un aromático va a dar un producto. El lineal va a dar un producto exacto. Pues lo van a aprovechar con la misma forma. Es la fuente de energía. Porque el aromático es, ahí lo que estamos viendo es que van a dar productos con ahí para el Okay. Sofía, tú decías catecol. Sí, el catecol es la mayor diferencia porque pues de allí como que se parte el camino entonces. Ok. En uno hay catecol y en el otro no hay catecol. Y uno entra a ciclo de Krebs y el otro no entra a ciclo de Krebs. Porque realmente uno es un proceso más largo que el otro. Pero digamos cuando hablamos de hidrocarburos alifáticos muy extensos, si eso se entra en la beta-oxidación, pues es más energía que de hidrocarburos. Exactamente. Entonces hay varias diferencias. Primero, que el lineal tiende a irse por beta-oxidación, mientras que el aromático entra directamente al ciclo. Una diferencia bien grande. Desde aquí uno diría, pues de pronto se puede aprovechar energéticamente mejor el lineal porque va a entrar a beta-oxidación que uno aromático. Uno. Dos, obviamente los intermediarios son distintos. Es cierto, en el metabolismo de aromáticos tiende a producirse catecol y en el de los alifáticos no. Está bien. ¿Qué otra diferencia podríamos distinguir? Las enzimas, totalmente, ¿no? Entonces, la beta-oxidación, bueno, antes de llegar a beta-oxidación, un hidrocarburo alifático pasa por pasos subsecuentes de transformación, desde un hidrocarburo hasta un ácido. Porfa, eso que lo tengamos claro, desde un hidrocarburo hasta un ácido. Un ácido que es un ácido
graso prácticamente, ¿no? Es un ácido de este tipo y que entra a beta oxidación. Por el lado de los aromáticos, vemos que el aromático termina transformándose en un alcohol y también en un ácido, porque si ustedes se fijan, estos que están acá, cistismuconato y semialdehído 2-hidroximucónico, son ácidos, ¿sí? Solo que no son ácidos grasos, ¿sí? Son otro tipo de ácidos. Son ácidos que tienen una estructura muy diferente, no se pueden procesar por beta oxidación. No son un ácido graso porque su estructura, fíjense cómo terminan estos dos, es imposible que se procese por beta oxidación. Por lo tanto, ¿cuál es más fácil de metabolizar, digamos, entre comillas? ¿Un alifático o un aromático? Un alifático. Un alifático. Totalmente, ¿cierto? Un alifático. Entonces, ahora sí regreso a esta figura que estaba acá. A dejar esto acá. Este es un hidrocarburo aromático, que puede tener un anillo o puede tener varios anillos, no todos tienen un solo anillo. Existen varias formas o varias rutas mediante las cuales los microorganismos pueden aprovechar estos compuestos como fuente de energía, pero eso depende de las enzimas que tengan, sobre todo para atacar inicialmente el compuesto. Aquí tenemos unas monoxigenasas de la familia citocromo P450. ¿Ustedes han escuchado algo de esto? Citocromo, bueno, citocromo sí hemos hablado. Muchos no anotaron en el parcial. Citocromo P450. No tiene nada que ver con los citocromos de la cadena transportera. Se llama así, citocromo P450, y es una monoxigenasa. Las monoxigenasas de esta familia pues hacen lo que su nombre indica, ¿no? Insertan átomos de oxígeno y generan óxidos o epóxidos, pero algunos microorganismos tienden, digamos, carecen de las enzimas que prosiguen para poder aprovechar bien el aromático, carecen de las demás oxigenasas, y lo que terminan formando son unos intermediarios que son intermediarios muertos. A ver, son intermediarios que ya no pueden seguir siendo transformados. Y esto pasa mucho con los hongos y las microalgas verdes. Los hongos pueden atacar un hidrocarburo aromático hasta cierto punto, lo transforman, pero llega un momento en el que ya no son capaces de seguir porque no tienen el potencial metabólico, enzimático para aprovecharlo. Por lo tanto, se quedan en estos compuestos, y aquí están marcados con X porque algunos de estos compuestos son incluso más tóxicos que el hidrocarburo original. O sea, gracias por nada, ¿no? Sí, puede pasar. Ustedes hasta este momento han escuchado mucho de sí, los microorganismos sí degradan y todo, pero no todo es color de rosa. Por eso se estudia mucho en biotecnología cómo evitar eso. Abajo tenemos unos chulitos, porque serían, por este lado sí funciona mejor. Por un lado, las dioxigenasas, que forman compuestos intermediarios que al final llevan a la formación del cateno, que es lo que acabamos de ver y que sería la manera, digamos, ideal que se puedan degradar. Y tenemos los mismos dos intermediarios. Pero tenemos una tercera opción, y es que la enzima inicial sea, sí, una oxigenasa, pero una oxigenasa, digamos, que está en una categoría totalmente diferente. Estas oxigenasas son peroxidasas o lacasas, y no cualquier microorganismo la produce. Tienden a producir los macrohongos, es decir, setas. Son organismos bastante complejos, y alguna que otra bacteria por ahí con capacidades excepcionales, ¿no? Estas enzimas son muy buenas atacando hidrocarburos muy grandes, muy pesados. Entonces, en el ejemplo veíamos un anillo aromático, pero existen hidrocarburos que tienen 20 anillos aromáticos pegados todos. O sea, la bacteria promedio se rinde ahí y dice, no me jodas, yo no soy capaz. A menos que tenga unas enzimas que sean capaces de atacar esos compuestos. Entonces, por eso lo presento acá. Moraleja y conclusión del asunto. Entonces, existen diferencias entre el metabolismo de alifáticos y aromáticos, ya mencionamos aquí algunas. La mayor parte se basa en las capacidades
metabólicas del microorganismo, es decir, en qué enzima pueden producir para que sea atacado el compuesto. La buena noticia es que tanto alifático como aromático pueden ser utilizados como fuente de energía, aunque de maneras distintas. Y por eso es que se trabaja tanto en bioremediación en este tipo de aplicaciones, porque muchos microorganismos pueden llegar a hacer esto en realidad. Cuando ustedes más adelante lleguen a microbiología ambiental, nosotros, una de las prácticas de laboratorio que hacemos es que ustedes traen una muestra de lo que quieran y aislamos microorganismos degradados de hidrocarburos y los probamos en el laboratorio, comprobamos que realmente lo hagan. Y hemos aislado yo les digo, mire, traiga de la materita que tiene en su casa, traiga de ahí. Han traído de todos lados. Al que se le olvidó, viene aquí 5 minutos antes del laboratorio, viene y toma ahí mugre ahí de lo que queda, de ahí sale. Impresionante. Una pregunta, esos productos tóxicos que se generan, ¿qué se hacen? ¿Pueden matar al organismo? Sí, es una muy buena pregunta. Estos productos tóxicos generan aductos en el ADN. ¿Saben qué es eso? Bueno, ustedes vieron biología molecular, ¿cierto? Y ustedes saben que es una mutación. Bueno, un aducto es un compuesto que se une físicamente a una hebra de ADN e impide su expresión. De ahí lo invisibiliza. Algo así, pues el término correcto no es silenciar, como si bloqueara la expresión del gen, pero sí, pero ese aducto, además de bloquearlo, genera mutaciones. Entonces, ustedes conocen el efecto de la luz ultravioleta sobre los ácidos nucleicos, pueden generar mutaciones espontáneas. Entonces, el aducto es un problema grave. Y además estos transdihidrodioles que están acá por sí solos son muy tóxicos. Entonces, si se acumulan demasiado dentro del citoplasma, la célula puede morir por toxicidad. Eso es lo que puede pasar. Bueno, hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Existe otro tipo de biomolécula que se puede aprovechar como fuente de energía y son las proteínas. Las proteínas y sus monómeros, los aminoácidos. Resulta y pasa que las proteínas, tal vez no son la fuente de energía preferida para un microorganismo. Todos los microorganismos producen proteínas. Quiere decir que en dado caso, en escasez de alimentos, en época de vacas flacas, pueden llegar a echar mano de las mismas proteínas que ellos han producido. Hace una semana utilizábamos como ejemplo pues la grasita que se le acumula a uno por ahí, que uno empieza a quemarla en el gimnasio, y que ya veíamos una breve explicación bioquímica de eso. Bueno, las proteínas sirven para lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el problema en ese mismo contexto? Pues que las proteínas son constituyentes esenciales de los músculos. Entonces, por ahí hablan en el argot de las personas que les gusta hacer mucho ejercicio de gimnasio, que empiezan a quemar músculos. Bueno, es básicamente esto que está acá. Los microorganismos no tienen músculos, pero pueden aprovechar las proteínas de una manera simple. ¿Cómo lo hacen? Mediante varios mecanismos. Uno es el de la proteólisis y el otro es el de la transformación más específica de cada uno de los aminoácidos. Entonces, ¿en qué se basa la proteólisis? En la producción y el uso de proteasas. Las proteasas son una categoría muy grande de enzimas que tienen una capacidad para partir a las proteínas en sus subunidades estructurales, ¿no? ¿Cuáles son las unidades estructurales de una proteína? Una proteína, una proteasa puede digerir literalmente una proteína en sus aminoácidos, ¿no? Eso quiere decir que ¿qué tipo de enlace atacan? Los enlaces péptidos. Entonces, es decir, parten la unión entre el amino y el carboxilo, ¿no? Sencillísimo. Y esa actividad la tienen muchas proteínas. Por lo tanto, los microorganismos pueden llegar a producir muchas proteínas intra
y extracelulares, lo mismo que con los lípidos, que hablábamos de las lipasas y que habían lipasas extra e intracelulares. Aquí pasa más o menos lo mismo. Entonces aquí pues se muestran una cantidad de proteasas inmensa. Solamente se los traigo con fines ilustrativos, porque pues hay de todo, ¿no? Endoproteasas, exonucleasas, proteasas que trabajan mejores a pH bajos, a pH altos, aminoperoxidados, bueno, de todo, ¿no? Un montón. Para nosotros lo importante es que hay proteasas. ¿Listo? ¿Y qué hacen las proteasas? Partir las proteínas en distintos aminoácidos. Antón Tiluriuri. Si ustedes ponen en una cajita de Petri un medio de cultivo que no tiene fuente de carbono orgánica, no tiene glucosa, no tiene absolutamente nada, pero sí le agregamos proteínas, los microorganismos buscan la manera de crecer. Y si producen proteasas, pues venga para acá la proteína y empezamos a crecer, ¿no? Aquí bueno, no sé, tal vez acá en este curso no lo alcancemos a hacer. Más adelante en determinativa a lo mejor. Existen agaves, el agar caseína, el agar caseasa, un montón que se basan en proteínas como fuente de carbono. La cuestión es que estamos obligando a los microorganismos a producir proteasas para que se aprovechen los aminoácidos. Esas proteasas son de este tipo, ¿no? De varios tipos. Y aquí nos están mostrando varias cosas. Lo primero, este es el exterior de la membrana celular. Si la proteasa se secreta, esa actividad catalítica se da fuera de la célula, por lo tanto debe tener una manera de internalizar, de llevar adentro del citoplasma esos aminoácidos. Y eso se consigue de varias maneras, pero la más eficiente muy probablemente sea por una bomba activa, por transporte activo que gaste ATP. Entonces, pues si quiere proteínas, quiere fuente de energía, gaste un poquito, invierta un poquito, ¿no? Ingresan y dentro del citoplasma pues pueden producirse más proteasas. Sin embargo, una muy buena proporción de las proteasas realmente se secretan. ¿Por qué? Porque es un peligro para la célula misma tener muchas proteasas ahí en su citoplasma, porque se puede autodigerir. Entonces las proteasas se encierran en vacuolas, están ahí encerraditas, están protegidas. La cuestión es que su función es generar aminoácidos libres. Ahora bien, dentro de la célula misma hay proteínas, ¿no? Y si llega un momento en el que en el medio externo no hay proteínas, no hay carbohidrato, no hay lípido, no hay hidrocarburo, no hay nada, pobrecita la bacteria, podría llegar a utilizar proteínas que ya tiene dentro del citoplasma. Para poder degradarlas con fines catabólicos, se utiliza un sistema pues, que es bastante ingenioso en realidad, que se llama el sistema del proteosoma. No sé si se los hablaron. Pero hacen, no sé, ¿nos preguntaron un parcial o qué? Sí. Sí, lo preguntas. ¿Biología vieron? Inmunología. Uy, gracias Marta, me ahorro aquí. Bueno, entonces el proteosoma sirve con fines catabólicos. En microorganismos existen distintos tipos de proteosomas. No me detengo aquí en qué es el proteosoma ni cómo funciona en realidad, pero existen distintos tipos de proteosomas, ¿no? Entonces en bacterias, en arquea, en eucariotas existen distintos. Muy probablemente lo que vieron o les explicaron con Marta tiene que ver con sistemas eucariotas y de virus. Sí. ¿Cierto? Nada de microorganismos. Bueno, los microorganismos también lo pueden hacer. Evidentemente una bacteria de pronto no tiene sistemas tan sofisticados como un eucariota, pero aún así lo hace. El proteosoma es una subunidad. Es una estructura que está compuesta por distintas subunidades proteicas y que consume energía. Consume energía. Es como cuando ustedes conocen estos aparaticos de triturar papel. Sí. Ese es un papelosoma. Esta es la versión
de proteína, ¿no? Claro, esto es más complejo que simplemente, ay, pasó por ahí y ya, ¿no? No. Las proteínas que van a ingresar al proteosoma deben ser marcadas, ¿cierto? Con ubiquitina. ¿Sí? Entonces, no cualquiera, porque si no, entonces la célula se, como dice Maduro, se autosuicida. Entonces, pues no, como dice Maduro. Total, entonces tenemos dos mecanismos. Uno es el de las proteasas, que es mucho más simple, y el otro es este sistema, el del proteosoma. Ambos generan lo mismo, que son monómeros de aminoácidos. ¿Qué pasa con esos aminoácidos? Entonces, pues ustedes aquí recordarán que existen unos aminoácidos esenciales, otros no esenciales, y esta figurita me encanta porque aquí nos muestra de una manera muy sencilla que cada uno de estos aminoácidos pueden integrarse a este circulito que se llama ciclo de Krebs directamente. ¿Sí? Bueno, directamente no, hay un paso previo ya de los cuales. Si uno se pone a contar, casi todos pueden ingresar aquí. Una muy buena cantidad de aminoácidos, lo cual es una excelente noticia. ¿Cómo sucede esto? A través de unas reacciones que se dividen en varias categorías, pero resumiéndolas son básicamente desaminaciones y transaminaciones. Ustedes de pronto alguna vez que les manden exámenes de laboratorio les han enviado enzimas hepáticas, transaminasas. ¿Nunca? Bueno, van a soñar con eso más. No acá, no por allá cuando estén en química, que tiene un contexto más salud-enfermedad, ¿no? Pero lo cierto es que se cuantifican. Las transaminasas son enzimas tremendamente importantes porque nos ayudan a aprovechar todos estos compuestos. ¿Cómo? Primer ejemplo, tenemos aquí el glutamato. El glutamato es transformado a través de una reacción de desaminación que realiza la glutamato de ciborina. Desaminación. Entonces, como su nombre lo indica, pues el grupo amino se va. Este que está aquí, se va. Y el glutamato es transformado en alfa-cetoglutarato. Esto pasa dentro del citoplasma en bacterias y en eucariotas. En ambos. ¿El alfa-cetoglutarato les suena? Entonces aquí está en la fase de los compuestos de 5 carbonos, entonces entra directamente acá, y así como el glutamato se puede aprovechar de esta manera, pues también estos que están acá se pueden aprovechar de la misma forma. Entonces es una manera bastante sencilla en realidad de integrar un aminoácido modificado a una ruta catabólica central que produce mucha energía. Entonces por ese lado muy bien. Pero una pregunta, cuando este aminoácido entra en su gasta energía o solamente se pasa de energía? No. De hecho, fíjense aquí lo que está pasando. Para quienes vayan a revisar parcialmente. En el caso de la prolina que tiene como una estructura de un anillo cerrado. ¿La hemoglobina? No, la prolina. Que tiene una estructura de anillo cerrado. ¿Tiene que poner más pasos? Probablemente sí. Aquí tenemos una glutamato deshidrogenasa, pero probablemente la prolina deshidrogenasa trabaja diferente. Por eso es que hay enzimas específicas para cada tipo de hidrogenasa. Aquí la glutamato, pues, ahora, ¿que todos pueden hacer todo? No lo creo. Es una pregunta un poquito más general que más que todo, entonces, ¿cómo se detectó la acción en sí? O sea, ¿cómo se detectó todo este proceso? ¿Cómo se detectó para decir? ¿Cómo se descubrió? Sí, o sea, ¿cómo se hizo para caracterizar, por ejemplo, que hay entre una glutamato de deshidrogenasa? Justo en ese momento. Bueno, yo me voy a devolver un poquito al ciclo de Krebs. ¿Sí? Hans Krebs, yo les mostraba una fotito y todo. Cuando se describió el ciclo de Krebs, se describió con base en reacciones enzimáticas individuales.
y no se describió en microorganismos, se describió en organismos eucarióticos. La cuestión es que cada intermediario generaba más preguntas que respuestas. Es decir, para llegar a todo esto que está acá, no iban, ay, descubrí este y después este y después este. ¿Cómo sabían? ¿Quién venía antes, quién venía después? La única explicación posible es que una enzima modificara y que esa modificación coincidiera exactamente con la estructura después, ¿no? Entonces primero empezó con sospechas, nada más, ¿no? Ahora, cada uno de estos intermediarios fue aislado y fue caracterizado. Estamos hablando de hace décadas, no como ahorita que tenemos cromatografías de ultra, super mega resolución. No, eso se hacía con geles, se hacía con cromatografías en plata fina. Entonces, iniciando, no se aislaron las enzimas, porque es lo más difícil. Los intermediarios sí. Y ya después se empezó a estudiar qué enzima podría atacarlo, pero con base en información teórica en realidad, ¿no? ¿Cómo se sabe si una bacteria puede transformar esto en esto? Probándole en un sistema in vitro. Entonces lo que hacían era extraer o generar extractos celulares y supongamos el glutamato para transformarse en alfa-cetoglutamato, ¿sí? Ponían como sustrato glutamato puro y agregaban un extracto derivado de la bacteria y medían si se formaba alfa-cetoglutamato. Esa sería una manera de determinar la actividad enzimática específica para esta reacción. Claro, para caracterizar una enzima se tiene que aislar. Se tiene que aislar por cromatografía líquida, por lo general, pero pues es un proceso muy dispendioso. Por algo esta gente era eminencia, un trabajo muy largo. Entonces, en ese momento era prueba y error. Hoy no es así. Hoy tenemos herramientas mucho más potentes, ciencias ómicas sobre todo. Tenemos metabolómica y proteómica que nos ayudan a, digamos, a descubrir o redescubrir rutas metabólicas, pero pues 1000 veces más rápido. Son análisis que generan muchísima información y que vienen acompañados de bioinformática, algo que hace 50 o 60 años no existe. Bueno, desaminación, ¿listo? La otra es la transaminación. La transaminación requiere no solo del aminoácido, sino de un compuesto que lo acompaña, que es un ácido. Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. Tenemos un aminoácido y tenemos un alfa-cetoácido. Y la idea es que la transaminasa intercambie grupos entre los dos compuestos. Es decir, que el grupo amino pase al cetoácido y se transforme en un nuevo aminoácido. Esa es la transaminación. Aquí lo estamos viendo con la alanina y el alfa-cetoglutarato que acabamos de mencionarlo hace un rato con el glutamato, ¿no? La alanina aminotransferasa, que es una transaminasa, modifica ambos al mismo tiempo. Entonces, quita el grupo amino de la alanina y se lo une al alfa-cetoglutarato para formar glutamato. Entonces es al revés la reacción. Pero al mismo tiempo, la alanina se transforma en piruvato. Es decir, la reacción es doble. No es una sola, sino son dos al mismo tiempo. Entonces, aquí vemos que si se forma piruvato, ¿qué va a pasar? Pues entra el ciclo de Krebs. Bueno, se transforma aceticoenzima y entra el ciclo de Krebs, ¿no? Y el glutamato, pues acabamos de ver que también se podría transformar devolviéndose a alfa-cetoglutarato. Entonces la transaminación también es un mecanismo bastante lógico. ¿Y cómo selecciona, digamos, que ese alfa-cetoglutarato no entre al ciclo de Krebs, sino que haga transaminación? Uy, qué pregunta tan difícil. Es una pregunta bien difícil, porque hemos mencionado compuestos que se comparten entre los dos metabolitos. Entonces, ¿cómo dice el glutamato? Yo me voy por acá, o yo me voy por acá, o yo me voy por acá. Pues eso será la enzima que comparte primero. No necesariamente, ¿sí? A ver, la teoría del caos no aplica para este tipo de sistema biológico.
¿no? Más bien responde a análisis de flujos metabólicos. ¿Qué determina que el glutamato que esté en el citoplasma se vaya por un lado o por el otro? La necesidad de la célula. Entonces nosotros vimos, iniciando este módulo de metabolismo, que el catabolismo y el anabolismo se daban al mismo tiempo, en realidad. No es que uno venga después del otro, no. Se dan al mismo tiempo. Ese catabolismo y anabolismo varía en función de si el microorganismo está creciendo muy rápido, es decir, está en fase exponencial de crecimiento, o si ya pasó la fase exponencial de crecimiento. En otras palabras, si está en torofofase, que es la fase de crecimiento activo, o si está en idiofase, que es la fase de producción de metabolitos secundarios. Entonces, esto que estamos viendo acá, todo corresponde a torofofase, todo, ¿sí? Porque estamos hablando de generación de energía para que soporte el crecimiento microbiano. Y en ese sentido, imagínense lo siguiente, el glutamato, hablando específicamente de este caso, ¿este glutamato de dónde salió? De la degradación de una proteína. ¿Por qué estaría degradándose una proteína? Porque se necesita energía. Y eso quiere decir que está en torofase, ¿sí? Por lo general, este tipo de reacciones se da en el citoplasma. Pero algunas de estas reacciones también se dan en otros organelos. En el caso de los eucariotas se puede dar en el retículo endoplasmático. Algunas rutas metabólicas vimos que se producían en la mitocondria. Entonces, la bacteria en realidad o el microorganismo no es inteligente como para determinar, oh, este se va para acá y este se va por acá. No. Y tampoco depende de que se la encuentre la enzima primero, ¿sí? ¿Qué determina que el glutamato vaya de aquí a acá? O que venga de aquí hacia acá. Una enzima, pero no es porque se la encuentre de casualidad, es porque se produce o no se produce. Esa es la regulación génica, la regulación de la expresión génica, básicamente. Una enzima está presente, pero no de casualidad. Una enzima está presente porque se necesita para ello. Y en ese sentido, recuerden, no sé si lo vieron, creo que sí, que existen enzimas inducibles y constitutivas. Las constitutivas se producen constantemente, mientras que las inducibles no, todas estas son inducibles. Por lo tanto, el control de por qué se va para allá o por qué se va para allá depende del estímulo. ¿Listo? Pero entonces no es tan así como que hay una mezcla de enzimas y ¿quién la encontró primero? Yo, venga acá. Pero digamos, profe, en los casos en el que yo tengo dos vías, tengo un compuesto que puede irse por cualquiera de las dos, pero al microorganismo le sirve más una que otra. Entonces digamos que la otra vía, que pues ya no se va a utilizar, el microorganismo puede usar proteasas para esas enzimas, pues como ya no las va a usar, degradarlas y al mismo tiempo sacar más energía de ellas. Supongamos que este glutamato se puede ir hacia allá o aquí para otro lado, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si puede irse por ambos lados, como decir, por dónde dice? Básicamente esa es la pregunta. No. Entonces. No, mi pregunta es, por ejemplo, si el glutamato se va por la vía que vemos ahí, no es por la de abajo. El microorganismo puede producir proteasas para, como no va a usar la otra vía, eliminar las enzimas que tenga para usarla para... Si son inducibles, dejan de producirse simplemente, porque ya no hay estímulo. Pero las que se producen se reciclan, obviamente. Eso no quedan ahí volando forever, ¿no? ¿Que por qué no los puede usar? No entiendo. ¿Que por qué aquí no están todos los aminoácidos? Bueno, lisina, bueno, este tipo de aminoácidos, además de tener una polaridad característica, incluye azufre, ¿no? Y eso a menudo es un problema para las enzimas que atacan los aminoácidos. Entonces las transaminasas, por ejemplo, estas que están acá, ustedes se fijan y estos compuestos no portan azufre, ¿sí? Las enzimas que atacan compuestos azufrados tienden a ser distintas. Y a ver, aquí dice
que excepto tales, ¿sí? Pero a través de transaminación. Pero puede aprovecharse por desaminación, o podría aprovecharse de otra manera. Todos los aminoácidos son aprovechables de esta manera, porque todos son reciclables. Cuando pasemos al anabolismo vamos a ver que los microorganismos producen proteínas, pero las rutas para producirlas son las mismas de degradarse. Lo único es que va en sentido contrario y algunas enzimas cambian. Es lo mismo. Cuando veamos anabolismo, vamos a ver que las bacterias pueden producir glucosa en vez de degradar. ¿Cómo? A través de la misma ruta, solo que regresamos. Entonces, no es que haya unos aminoácidos inmunes y ultrarresistentes, no. Tal vez los mecanismos son distintos. ¿Sí? Transaminación. Bueno, a nivel de laboratorio esto se puede verificar o se puede evaluar. ¿Ustedes han montado pruebas en agar gelatina? Gelatina. Bueno, el agar gelatina viene que tiene. Gelatina. La gelatina es proteína, ¿no? Proteína de origen animal, pero bueno, también hay de origen vegetal, pero bueno. La hidrólisis de la gelatina le indica a uno que el microorganismo tiene actividad gelatinasa, se llama así, no me lo estoy inventando. Sí, gelatinasa, aquí está, y la actividad gelatinasa corresponde a proteasas. Entonces, la gelatina como tal es un polímero grande que va siendo degradado por la gelatinasa hasta sus aminoácidos. Entonces, básicamente es una prueba para verificar que tiene proteasas que ataquen ese sustrato. Esto en tubo, aquí se ve en placa, pero es lo mismo, se ve el anillo de hidrólisis. Y además algunos medios de cultivo pues portan aminoácidos. Entonces, ¿ya lo hicieron? ¿Esto? ¿Ya utilizaron? Y el último, el antibiograma. Bueno, eso no es un antibiograma. Parece un antibiograma, pero no es un antibiograma. Bueno, entonces existen medios de cultivo diseñados para evaluar la capacidad de degradar, catabolizar aminoácidos o proteínas complejas. Pero una pregunta. Por ejemplo, El de caseína sí lo hemos hecho. El de caseína, sí, pero una pregunta sí, para sí usamos. en ese proceso de oxidación, reducción, uno cómo hace para determinarlo, hablando ya de moléculas tan complejas. Bueno, en el caso de esta, la respuesta pueden ser las dos. Son oxidaciones y son reducciones. ¿Y cuál es cuál? Bueno, comparemos entonces. ¿Qué está pasando acá? Vamos en el sentido hacia la derecha. ¿Qué está pasando? La transaminasa está transfiriendo un grupo amino al otro. ¿Qué sería esto? Eso sería una reducción. Piénselo bien. Una reducción. Porque como el grupo amino ya hidrógeno, los hidrógenos ya no se electrones. Si lo pasa al otro, el otro gana electrones y entonces se reduce. ¿De acuerdo? Es una transaminación reductiva, pero también hay una transaminación oxidativa. Por parte de la Exactamente. Entonces, por eso la respuesta aquí pueden ser las dos. Y por eso es que ven que aquí también está en ambos sentidos. Señor. Bueno. Este es el agar caseína, que tiene caseína proveniente de distintas fuentes que también se utilizan para evaluar la capacidad de hidrolizar proteínas. Entonces aquí tenemos la caseína, la proteasa en este caso se llama una caseasa, pero parte en distintos aminoácidos y los deja acá y genera un halo de este. ¿Listo? Bueno. Preguntas que yo les voy a hacer. En cuanto a las proteasas, usted dijo que, o sea, mencionó lo de las bombas, el transporte activo y vacuolas. Eso, y las vacuolas, ¿sí? Son como medios para transportar aminoácidos libres. Los primeros, no en segundo.
Solo las bombas. No, el de las vacunas. Y las vacunas. Las vacunas almacenan de las proteínas que pueden ser exportadas y es la manera de protegerse de la actividad de O la sea, pero proteasa. esas vacunas como proteasas adentro van fuera de la célula. Esas son para Acumular, aislar del citoplasma. O sea, ellas exportan las enzimas para ir a romper lo que está en el medio y poder comerse. Y el protozoo es cuando son proteínas de la célula, cuando ya están muy mal. En ese caso, Ellas comiendo eso. Bueno, ella lo vamos hace a comer. primero afuera para poderlas volver lo más chiquitas posibles, para poderlas internalizar y luego seguir la producción, digamos, ponerlo más chiquitas. Es correcto. Es correcto. Una proteína completa traída desde el medio extracelular es complicado. Pues no voy a decir imposible, pero es complicado. Es difícil, ¿no? Es difícil. ¿Qué es más fácil? Partirla en pedacitos y que vaya hacia adentro. En ese caso, las proteasas extracelulares, evaluadas, por ejemplo, con los medios que les acabo de mostrar, con gaseasa, con melaminasa, pues esa es su actividad, ¿no? Partirlas fuera para que vayan adentro. Pero las proteínas completas aún así sí se pueden procesar, pero por otro mecanismo. ¿Cómo se llama el mecanismo? Degradación por proteasoma. Eso ya, pues, en el proteasoma ya está internamente la proteína. Claro, ya está. Por eso, ¿qué medio utilizo para llegar hasta el Sí, puede ser proteínas de... Sí, no, de citosas sí. También se podría llegar al proteasoma de algo de una proteína externa. Sí, sí se podría llegar al proteasoma, puede llegar una proteína que venga del medio externo, pero no es lo más común en un microorganismo, a lo mejor en una célula eucariota sí, pero en un microorganismo no es muy conveniente desde el punto de vista energético. No lo creo. Bueno, ¿qué les iba a preguntar? Bueno, ya me acordé que les iba a preguntar. Bien, hasta este punto hemos revisado heterotropía. Heterotropía, ¿vale? Hemos visto cómo distintos tipos de compuestos químicos orgánicos se pueden aprovechar como fuente de energía, ¿sí? Yo sé que es una pregunta que podría llegar a tener más de una respuesta, pero quiero que ustedes me digan de los elementos, de los compuestos que hemos revisado hasta el momento, que pueden generar energía, ¿cuál es el más deseable? O sea, deseable. ¿Cuál es el que puede producir más energía? Los lípidos. Los lípidos. Replanteo la pregunta. Porque, o sea, no, Replanteo la pregunta. pero el hidrocarburo va a salir un ácido graso. Juanita, la bacteria, se encuentra con una molécula de glucosa, una molécula de un ácido graso de 10 carbonos. Se encuentra con una proteína gigantesca. Se encuentra con un hidrocarburo, el octano, de 8 carbonos. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Yo por cuál me voy? ¿Sí? Energéticamente hablando desde el punto de vista bioquímico, de lo que hemos visto acá, ignoren que uno es tóxico, que el otro no. Desde el punto de vista de producción neta, que varios preguntaron en el parcial que era neto. ¿Cuál es mejor negocio? Los lípidos. Y eso tiene un costo. Entonces, ¿cuál? Los lípidos es el que más producen A ver, en primera instancia yo me iría por la glucosa porque No pensé que fuera tan complejo. Es que en primera instancia fue por la glucosa porque es más fácil de metabolizar, pero si yo tengo las enzimas para producir, Asumamos que tiene todas las enzimas. pues primero tenemos que ver cuánto se gasta haciendo ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Lípidos y hidrocarburos. La respuesta es no sé. Un lípido, un carbohidrato, una proteína, un hidrocarburo. El lípido y el hidrocarburo. Sí, Un carbohidrato. No. Digo que limpio. Lípido.
Levanten la mano los partidarios del lípido. Los del carbohidrato. ¿Y los demás? ¿Proteína? Hidrocarburos, puros tibios, puros tibios. ¿Hidrocarburos? ¿No saben, no responden? La pregunta cuál es. ¿Cómo así? Mire, yo pensé que había quedado claro, pero ahora me preocupé porque creo que si lo vemos desde el punto de vista catabólico plano, desde el punto de vista de qué compuesto tiene un mayor potencial de generar energía, claramente un lípido siempre y cuando entre a beta oxidación. Sí, obvio. Siempre y cuando entre a beta oxidación, porque también vimos que algunos lípidos complejos, por ejemplo los triglicéridos, se parten en ácidos grasos y generaban una colita de otro compuesto. ¿Recuerdan cómo se llamaba? No, profe, ahí sí ya. Pero la idea general está. El glicerol. Y el glicerol se podía modificar para ingresar a la glucosa. Pero eso era darle una vuelta ahí rara como para poder. Ahora, si yo le pongo otros factores, por ejemplo, creo que Lady lo mencionaba, ¿cuál es más fácil? El carbohidrato. El carbohidrato. Más fácil, entre comillas, ¿sí? Entonces, ¿ustedes están de acuerdo en que es más fácil que un carbohidrato se degrade a que se degrade un lípido? Sí. ¿Por qué? ¿Qué está parado? ¿Pero por qué? Por la estructura. De acuerdo, pero ¿por qué? Sí, porque Esa palabra fácil no. Las enzimas de la glucólisis son constitucionales o inducibles. La mayoría son Por eso mismo no Miren, se los voy a plantear de esta manera, ¿sí? Cada uno de los compuestos que mencioné, hidrocarburos, lípidos, todos tienen una solubilidad distinta. Ah, Entre son más todos solubles. ellos, el más soluble muy probablemente sea el carbohidrato. El menos soluble muy probablemente sea el hidrocarburo. Y en el medio están ácidos grasos y proteínas. ¿Cuál de los dos es más soluble? Pues depende de qué ácido graso y qué proteína, pero sí, tiende a ser más soluble un aminoácido solito, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas tendríamos primero un carbohidrato, después un aminoácido, después un ácido graso y después un hidrocarburo. ¿Sí? Eso en términos de qué tan fácil para una célula es llevarlo al citoplasma, es atacarlo con las enzimas que tiene y todo. Pero en el paraíso, en condiciones ideales, pues el que tiene mayor potencial de generar energía siempre va a ser un ácido graso. Totalmente. Dentro de la heterotrofía, ojo, estamos hablando de heterotrofía. ¿Y por qué hago esta aclaración y por qué hago la pregunta? Porque lo que sigue es hablar de la autotrofía. Y vamos a empezar hablando de la quimiolitotrofía, que ojo porque no todos, la mayoría lo hizo bien, pero había una pregunta en el parcial de que si era quimioautótrofo, quimioterótrofo, y no, por ahí están riendo. Era quimioterótrofo. Revisémoslo por favor, y si tienen dudas por favor pregunten, porque pues es sencillo y yo creo que necesitamos tenerlo claro para lo siguiente. Entonces todo eso es heterotrofía. ¿Existen compuestos distintos que se pueden utilizar como fuente de energía? Sí, pero no los vamos a revisar acá por tiempo, por complejidad, digamos, y sobre todo porque no es el objetivo en este curso. Y vamos a revisar las biomoléculas más importantes. Aquí podríamos meterle de todo, ¿sí? Drogas, plásticos de los que hablaron, ¿no? Un montón de compuestos pueden ser utilizados como fuentes de energía, pero pues no los vamos a ver. ¿Listo? Bien, en estos 20 minuticos que quedan, 15 minutos. ¿Dime? La producción neta de energía de una proteína. Difícil. Porque se integra, depende de dónde se integre. Difícil porque cada una de ellas, cada aminoácido podría llegar a ingresar a un punto distinto. Y una proteína no está hecha de un mismo aminoácido.
Entonces, si es un péptido de 20 aminoácidos, pues pueden ser no sé cuántos aminoácidos distintos, 15 distintos. Pueden entrar a distintas cosas. Entonces, calcularlo, pues, no, es difícil en realidad. Es difícil. Tampoco creo que sea tan importante. Bueno, rápidamente, al menos como para dejar iniciado el tema, y para que recordemos un poco.